Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, a veces es complicado grabar, pero bueno, lo hemos conseguido. Y bueno, Carlos 1302 patrocina esta reacción. Tenemos a Love Bites con la canción My Orion. Es un directo de 2023 del Memorial for the Warrior Souls. Y bueno, em, esta canción ya la habíamos hecho, pero era el formato ese streaming en el que aparecían las diferentes ventanitas con ellas haciendo caras y poniendo cartelitos, ¿te acuerdas, no? Sí. Bien, este es el vídeo de la canción en directo y bueno, la canción trata sobre el mito de Orión, en la versión donde es, bueno, pues muerto por una flecha de Artemisa lanzada con los engaños de su hermano Apolo, quien no aceptaba que Orión y Artemisa se enamorasen. La canción supone el lamento de Artemisa por la muerte de Orión. La canción fue compuesta por Mao y con arreglos de la banda y la letra es de Asami. Así que, bueno, ¿Te puede- pues, te puedes creer que hemos estado hablando de eso precisamente cuando llevaba a mi hijo a su casa? ¿en serio? Me acabas de dejar pilladísimo. El destino, amigo, el destino. Sí, 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 sí. Ya veo, ya veo. Bien, bueno pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. それではみんなの大好きなこの曲からマイ Antes de que vaya a Oh, romper de nuevo al estribillo, es tremenda, ¿verdad? Y además me encanta de que se pueden hacer este tipo de canciones tan rockeras, tan épicas, con estos temas mitológicos y tan profundos a su vez, que siempre tienen pues una moraleja, ¿no? Una historia con bastante profundidad. Que bueno, claro, hablando de mitos, siempre hay una verdad que trasciende, ¿no? Lo que sería la fantasía, ¿no? O a saber, escarbando en el fondo, qué había de verdad realmente en esa claro. historia, ¿no? Es decir, bueno, también.
Con la, por ejemplo, con la Ilíada y la Odisea, todo el mundo pensaba hasta hace no muchos años que Troya era pura invención y al final se han encontrado las ruinas de Troya. Así que, El ojo Stevie que Wonder, ¿no? siempre hay una verdad tras la fantasía o la mitología, ¿no? Em, bueno, pues este directo, como decía Carlos 1302, durante el Memorial for the Warrior Souls en el 23. Sin duda una actuación, pues seguramente de las más emotivas y poderosas de la banda. Sí, Bueno, viendo esta actuación y viendo a los Bites en general en directo, se ve porque es una de las bandas de heavy o de power metal o como lo quieras llamar, porque ya las etiquetas casi hoy día no se llevan, pues una de las bandas de metal más respetadas a nivel internacional, ¿no? Tienen un sonido, pues como siempre, muy técnico, muy épico, muy profundo a nivel melódico. El virtuosismo lo llevan tan arraigado dentro de que lo convierten en algo muy natural, ¿no? sí, Y, y después le pueden dar pues ese plus de emoción y de bueno, de todo el dramatismo, toda la interpretación que le quieras añadir, ¿no? Con lo cual siempre es un plus. Eh, y bueno, el estribillo invita a cantarlo, ¿verdad? Es un sí, estribillo claro. que enseguida, de estos que enganchan enseguida, que son sencillos en cuanto a letra al estribillo para que la gente además se pueda más animar a cantarlo. Y, y sobre todo eso que, claro, lo vimos con esas ventanitas que en ese momento nos podíamos imaginar cómo lo iban a tocar, pero no podíamos verlo realmente. Y aquí se ve la fuerza que tiene en el escenario, ¿no? Los directos de los Bytes siempre son intensos, Es que mejoran cualquier vídeo que hacen. claro, claro, En Efe- directo son mejores. Es que claro, es increíble, porque hay grupos pues, que son muy buenos en directo, pero oye, luego en estudio haciendo un vídeo musical y tal, pues oye, pero claro, aquí claro, claro. es que lo de estas chicas es que es increíble, de verdad. Sí, también, bueno, no solamente el musical, ¿no? La puesta en escena, en este caso, pues hay un predominio ahí de iluminación con azules, violetas, blancos, suaves. Yo creo que lo hacen precisamente por el tema de la historia, ¿no? Evocan, pues, el duelo, la noche, las constelaciones. Bueno, esa iluminación que va siendo progresiva contenida en cierto, sí, no es agresiva, ¿vale? Supongo que es para focalizar el tema de la emoción. Em, los arreglos son tremendos. Es decir, Mao compone aquí una pieza exquisita. em, bueno, iba a destacar sobre todo la voz de Asami, que está en un estado de forma pletórico. Se nota mucho, siempre está bien, ¿no? Pero cuando Asami además empieza ahí a subir Y no y, fuerza. y con potencia y que se le ve que no fuerza y demás. Cuando está en un estado de forma pletórico se le nota. Ya, Sí. ¿sabes? Hay otras veces que va a llegar igual a la nota, pero tal vez... Sí, bueno, de hecho, mira, la canción que hicimos del concierto este de Navidad con Ayasa y tal, ujú, ya lo dije yo, digo, es la primera vez que la veo que se le infla la vena del cuello subiendo, ¿sabes? claro, claro, en fin. Tiene Porque ella. luego aquí haciendo esto, Ujú, que yo creo que es más intenso, sí. no fuerza tanto, ¿sabes? Sí, 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 es curioso en eso. Hemos visto bastante armonización de guitarras. Los riffs me gustan porque no son los típicos. Es raro ver a Fami con un bajo de 4 cuerdas. Entonces, Sí, son pequeñas.
rarezas. Y bueno, Haruna está tocando mm, para ser ella a un ritmo no A, demasiado rápido, a exigente. medio tiempo. Para ella es a medio tiempo, sí, efectivamente. Y bueno, este Mayorion es una especie de requiem moderno, un recuerdo, una promesa de continuidad. Es, bueno, sabes, en todo este tipo de historias míticas hay dolor, hay orgullo, hay esperanza, hay un montón de cosas distintas que contar. Venga, pues vamos a continuar. Perdón, vamos a ver. Vale, me ha parecido que se ha atascado un momentito. Repetimos. Bueno, esto merece la pena repetirse, ¿no? Em, Como siempre, pues se van dando el testigo una a la otra, van armonizando, pero fijaros también en la línea de bajo que te hace Fami, Sí, ¿vale? sí, está Está ahí. muy presente y mientras ellas hacen el solo, Fami también está haciendo a la vez como si fuera una segunda voz de Asami, pero con el bajo. em, Así que espectacular. Esto parece un teatro, ¿verdad? Por las Sí. paredes acondicionadas, por la disposición de asientos, porque creo que están sentados, sino que al final la gente acaba de pie. Bueno, eso de, de sentados. Sí, es que no, es Pocos inevitable. hay. Si te sientas, no ves. Es inevitable. Al final la gente se pone de pie. Es que no. mm, Es Es normal. imposible quedarse sentado ahí. Correcto, 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 efectivamente. Bien, bueno, las técnicas que hemos visto, ¿no? Aquí con los solos, pues hacen todo tipo de técnicas, ¿no? Desde ligados, hacen tapping, hacen unos bending expresivos. em, Miyako También. me deja muerto con los círculos así, Ah, con la sí, mano derecha. Me ha dejado, digo, ¿cómo? sí, porque sí, que hace como círculos, ¿no? Vale, eso es que cuando hace la técnica del sweep picking, ¿vale? Eh, en vez de hacerlo en vertical, parece que es como un movimiento más suave de mano hacerlo así, ¿no? Como que fluye mejor. Sí, Ya. sí, sí, sí. Pero se lo he visto a varios guitarristas, no solamente a Miyako. Pero sí, es un gesto técnico muy bueno que te hayas dado cuenta. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, bueno, el bajo, lo que te decía, ¿no? Es decir, una segunda voz se destaca bastante, tiene un ataque muy fuerte, se escucha con mucha presencia el bajo, tiene un sonido muy bonito. em, y bueno, la batería, lo que decíamos, Haruna, aunque no es el ritmo más rápido del mundo, pero sin embargo,
Em, Creo que en esta canción la batería está al servicio del sentimiento y no del impacto. No sé si me explico. Son ritmos para ella sencillos, pero muy bien controlados. Los golpes de caja son más bien suaves. Eso sí, siempre va jugando con los platos. Ese sonido envolvente que te crea ella con los platos. Mm, y aunque utiliza el doble bombo, no lo utiliza de manera agresiva. Em, es como que va como añadiéndole un poquito de intensidad, pero increciendo, ¿no? Como para que llegue al Controlada, sí. clímax y después ya la solución. Vamos a ver de nuevo los solos. Esos últimos melismas, giros en la voz que hace Asami pues de su época soul total. eh, claro, volviendo al bajo de Fami, es que tiene un ataque tan poderoso a las cuerdas que si tú no lo ves, piensas que lo está tocando con púa. Pero es que parece que tiene una púa en cada dedo, de lo fuerte que le atiza Sí, a las sí, sí, cuerdas. sí, sí. Que atizarle a las cuerdas así de duro, pero sin hacer que vibren mal, es decir, que produzca esa suciedad, es complicado. Es decir, tiene que tener muy buena técnica para Y hacerlo además, así. mira, mírale la cara ahí, Ella está feliz, ella es una chica feliz. con una sonrisa ahí Sí, sí. tipo Joker y no Bueno, se le quita. tipo yo que tampoco. Pero sí, No, es de feliz. locura, hombre, pero... Claro, claro, que hemos dicho tipo Joker, me has preocupado durante un momento. No es la sonrisa que tiene Spencer cantando con Ice Nine Kills, ¿vale? No, no. Eh, Y hoy sigo diciendo, cómo me gusta el sonido de la guitarra de Midori. Y es que es increíble, ¿eh? ¿Te gusta ese sonido un pelín más Sí, sí, pero agresivo? Sí. me gusta más que Claro, la guitarra de Miyako. claro, Miyako es que tiene esa influencia clásica, a ratos clásica, a ratos bluesera, porque a veces suena mucho a rollo Gary Moore. Em, Mira, otra que es feliz también de la vida Sí, es sí, otra Harmony. que está aquí sonriendo. Sí, sí, Bueno, sí. estaban sonriendo todas. Bueno, Miyako, como sabemos que en directo suele estar más concentrada, estaba un poco más seria, pero el resto, Sí, sí, bueno, Miyako es que su forma de ser en el escenario es de concentración extrema. Em, y Midori es más pasional.
se deja más llevar Sí, y mira al público, interactúa y tal. Así que bueno, cada una tiene su personalidad, pero es un temazo. Es un es temazo. increíble, sí, sí. Ujú. No sé si me dejó cosa. Bueno, la voz de Asami, como siempre, sin forzar, un uso preciso del aire, un vibrato natural, mm, mantiene las notas durante largo tiempo em, bien controlado, no hace exageraciones. En el clímax no grita, sino abre la voz para que salga todo ese chorro de potencia que hace falta darle. Bueno, los arreglos son increíbles, son como capas sutiles que se van añadiendo a la mezcla, cada instrumento respira y bueno, es un ejercicio de madurez, de contención, de narrativa musical, así que es un temazo. Sí. Bueno, pues genial. Carlos 1302, gracias por traernos a Love Bites de nuevo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.